Escuchar tu palabra es un inicio desde en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje. Muy bien, entonces habíamos iniciado en la clase pasada el tema de que habíamos dicho de cristificar los salmos, era la palabra que habíamos utilizado, ¿no? Es decir, cómo interpretar los salmos desde Cristo y con Cristo, para darles como toda su, ¿cómo sería? Toda su profundidad, todo su pleno sentido para nosotros hoy. Que dijimos, siempre hay que estarlo recordando, los salmos fueron escritos en el Antiguo Testamento, cuando aún no conocía nadie a Cristo. Pero nosotros, que somos los que los estamos utilizando hoy en día, nosotros somos del Nuevo Testamento, porque estamos viviendo después de Cristo. Ya conocemos y sabemos y creemos en Cristo, que no se conocía cuando los salmos se escribieron. Por eso es necesario cristificarlos, es decir, interpretarlos desde Cristo, desde la persona de Cristo. Eso significaría cristificar, darles a los salmos un sentido cristiano, interpretarlos desde nuestra fe en Cristo. Eso significaría cristificar, interpretar los salmos desde nuestra fe en Cristo, entenderlos desde Cristo, darle sentido cristiano. Y habíamos dicho en esa explicación que había como dos maneras, como dos sistemas, como dos direcciones en los que podíamos interpretar los salmos desde Cristo. Y habíamos dicho cristificar los salmos por abajo, era como una expresión como entendible, cristificar por abajo o cristificar por arriba. Son como dos movimientos mentales, metodológicos que hacemos. Y habíamos alcanzado a hablar un poco del cristificar por abajo. Habíamos hecho una pequeña orientación de cristificar por abajo. Y habíamos dicho qué significaba cristificar por abajo. Entonces habíamos dicho que en casi todos los salmos hay un yo y un tú, allí como escondido en el salmo. Un yo y un tú. Entonces habíamos dicho, el yo del salmo es como el que habla, la persona que en el salmo habla. Casi siempre en el salmo, en la mayoría de los 150, encontramos que hay alguien que está dirigiendo una oración, una súplica, una alabanza, una acción de gracias, una petición, y se la está dirigiendo a alguien. A ese alguien lo llamamos el tú. Un yo, que soy el que hablo en el salmo, Señor, te pido, ese que está hablando, diríamos, es el yo. Señor, te pido esta cosa, la lluvia sobre la tierra, ¿no? Se lo estoy pidiendo a alguien. A ese alguien que se lo pido es el tú, que sería naturalmente pues Dios, obviamente, porque el salmista siempre se dirige a Dios. Dijimos, el salmista puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser una tribu, puede ser una comunidad de fe, etc. Lo llamamos en forma genérica el salmista, o sea, el que habla, el que alaba, el que pide. Y se lo pide a Dios. Entonces, un yo y un tú. Bien. Entonces, habíamos dicho cristificar por abajo
es poner en el lugar del yo a Cristo. O sea, como que Cristo es el que está hablándole al Padre. ¿De acuerdo? O sea, el que dice: Señor, mis enemigos me persiguen a muerte. ¿Quién nos imaginamos que está hablando y diciendo eso? Cristo. ¿A quién se lo dice? Al Padre. Yo y tú. ¿Quién es el yo? El que habla. ¿Quién? Cristo. ¿El tú quién es? A quien Él le habla. En este caso al Padre. Fácil. ¿Ya? Señor, mi enemigo me persigue a muerte. Señor, es como imaginarnos Cristo en su pasión, que se siente perseguido, que siente sus enemigos que están allí para atraparlo, para juzgarlo, para condenarlo, y está dirigiendo esa oración desde su corazón hacia el Padre, pidiéndole que lo ayude, que lo fortalezca, que lo consuele, para poder resistir esos ataques del enemigo. Esa es la idea. Esa es la idea. Imaginarnos que esas palabras las dijo Cristo para identificarnos también con Él y sentir que Él también se identifica con nosotros en nuestros sufrimientos, en nuestras dificultades, en nuestros momentos de peligro. Esa es la idea de cristificar. ¿Ya? Porque como el Salmo no lo escribió Cristo, ni lo escribieron conociendo a Cristo, es como un ejercicio metodológico para poder entender el Salmo desde la persona de Cristo y aplicado a Él. Esa es la idea. Si este salmo que dice el Salmo de David, yo escogí el 27. El 27. Que dice el Salmo de David. A ver. Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi fortaleza, ¿a quién me hará temblar? Pues podemos, a ver, supongamos que lo que dice, vamos a poner el Salmo aquí. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa, el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Bueno, ahí está, por ejemplo, esa parte del Salmo. No lo tomemos todo, tomemos esos 3 versículos. Muy bien, entonces, si vamos a cristificar ese Salmo, como dijimos, desde abajo, es decir, hay alguien que está hablando, alguien habla, alguien, una persona X, no le demos nombre, alguien. Esa persona que está diciendo esto: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Ahora, ¿qué es cristificar? Imaginemos que esto que lo está diciendo una persona X, a esa persona X la vamos a llamar Jesucristo. Es Jesucristo el que está diciendo estas palabras. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Cuando Jesucristo habla el Señor, ¿a quién se refiere el Señor? A su Padre. Entonces Él, en el momento de peligro, de su pasión, de su muerte, de su juicio, está diciendo: mi Padre, el Señor, es mi luz, es mi salvación, ¿a quién temeré? Es decir, si así Él se siente perseguido, van a cogerlo en el huerto los soldados para llevárselo al juicio ante Pilatos. Es como poner en labios y en el corazón de Él que Él está orando a su Padre, diciendo que ese es su Padre, es su salvación, es su fuerza. Eso es cristificar el Salmo, poner a Cristo a decir estas palabras y entender que si las dijo Él, pues con mayor razón las debo decir yo, sintiéndome unido a Él, porque Él se hace solidario también con mi sufrimiento, con el sufrimiento del ser humano. Siendo Dios, se hizo hombre
para asumir en él todo el dolor y el sufrimiento del ser humano. O sea, padre, entendí que estaba confundida. Sí. O sea, cuando voy a hacer el salmo, me visualizo como Cristo pidiéndole. Correcto. Primero me visualizo a Cristo diciendo esto. Ya. Visualizo, o sea, como- eso es cristificar. Sí, que Eso es cristificar el salmo, es imaginarme, visualizar a Cristo diciendo estas palabras De su padre. hacia su padre o de su padre. Es visualizar como que él fuera el que está diciendo esto. No el salmista que lo escribió por allá en el siglo X antes de Cristo, sino no, estas palabras yo visualizo que Cristo es el que les está diciendo en el templo, en la sinagoga, en la cruz, en el camino, en donde sea, donde se fuera a orar. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces podemos seguir diciendo aquí el tercer versículo: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Es hacer de cuenta que es Cristo el que está diciendo estas palabras. ¿Cómo se tendrá a pensar, por ejemplo, cómo se sentiría él allí en el huerto sabiendo que ahora iban toda la tropa de soldados a cogerlo para llevárselo? Estas palabras perfectamente podríamos ponerlas en boca de Jesús. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Son palabras que perfectamente podemos poner en los labios de Jesús en el momento de su pasión, de su prendimiento. O sea que eso es de mirarlo, cristificarlo Eso de significa, abajo. eso es cristificar desde abajo, correcto. Poner a Cristo en el lugar del yo, en el lugar del que habla. Y una vez los pongo estas palabras en labios de Cristo, igualmente las puedo ahora sí entender más desde mi posición de ser humano. También seguramente ustedes y todos los seres humanos habrán sentido en algún momento de su vida esto. Cuando un ejército me asedia, no temerá mi corazón. Cuando viene un ejército, por ejemplo, de problemas, tenemos que volver las palabras hechos de la vida real. Aquí un ejército que te ataca, ¿quién es? Pues tus problemas económicos, de pronto, problemas familiares, problemas del barrio, dificultades, angustias, enfermedades. Eso es un ejército que te ataca. El Salmo tenemos que volver, las palabras espirituales tenemos que volverlas hechos concretos de la vida para poderlas entender. ¿Quién es el ejército que me ataca? Eso. Problemas, enemigos, enfermedades. Entonces cuando todas esas cosas me asedien, me ataquen, yo expreso la confianza, no temerá mi corazón. Es decir, voy a mantenerme firme, le estoy pidiendo al Señor, le estoy diciendo que aunque pase lo que pase, no temerá mi corazón porque mi corazón está en Él. Confío que Él me guía, que Él me protege, que Él me ayuda. Porque nosotros a veces le pedimos al Señor es que nos quite los problemas. No, Él no nos va a quitar los problemas. Eso no es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor lo que hace es ayudarnos con inteligencia, con sabiduría, con la luz de su espíritu, con la fortaleza que nos da a sortear nuestros problemas, a enfrentarlos, a ponerles la cara y a ponerles el pecho a los problemas, pero con la fuerza que Él nos da. No es que Él venga a solucionarnos las cosas, de eso no se trata, eso no es lo que hace el Señor, porque entonces nos declararía a nosotros unos inútiles, que no somos capaces de hacer nada, entonces tiene que venir alguien a resolvernos los problemas. No. A Jesús no le resolvió el problema, a Jesús le tocó afrontar la pasión. Él no vino y lo sacó con la mano, no, venga mi chinito, yo me lo llevo para el cielo para que no le hagan nada. No. Defiéndase, amiguito. Entonces nosotros no podemos esperar ser mejores que Jesús. Si a Jesús le tocó afrontar
la pasión, el dolor, el sufrimiento y la muerte, nosotros no somos superiores a Jesús para que no nos toque afrontar nada y caminar por encima de las nubes. Entonces, cuidado con entender mal la relación con el Señor, porque lo que decíamos el otro día, podemos ser unos cristianos frustrados, porque estamos entendiendo mal nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces, pensemos, por eso vuelvo y repito, ese tema de cristificar es tan importante, porque es entender que si Jesús pasó por una serie de situaciones, también yo, que soy discípulo, cuando pase por esas situaciones difíciles, debo recordar eso. Él pasó por esto primero que yo y lo afrontó y le puso el pecho y le puso la cara, pero con la confianza total en el Señor, con la confianza total en el amor de su Padre. Eso es muy importante. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿En quién? En el Señor. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entender bien la relación con el Señor en nuestra vida, para que no tengamos ideas preconcebidas, ideas a veces falsas de la relación con el Señor y nos equivocamos entonces en esa relación. La Biblia, la Escritura es la que realmente nos enseña qué es lo que es realmente la oración, qué es lo que debemos pedir, cómo debemos pedirlo, y no hacernos fantasías en la cabeza que no están escritas en ninguna parte. Por allá de acuerdo en el Evangelio, ahora no tengo la cita, cuando dice el Señor, en el mundo van a tener tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor no dice, no, ustedes que creen en mí van a estar siempre felices y alegres. No, Él no dice eso en ninguna parte. Eso no lo inventamos nosotros, con nuestras fantasías e ilusiones por allá, de cuento de hadas. La vida no es un cuento de hadas, ni la Escritura es un cuento de hadas. Es una cosa real y concreta, ¿no? Entonces, en el mundo, vamos a poner la cita y la buscamos por aquí. La cita completa dice así, empieza por allá desde el versículo 30. A ver. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Correcto, ahí está supremamente claro lo que el Señor les dice a sus discípulos antes de dejarlos. Eso es un discurso que el Señor hace, lo pone allí Juan durante la última cena, cuando Él empieza a despedirse y a decirles una cantidad de cosas y a orar al Padre por ellos. Vuelve a repetir el frente lo que dice allí. En el mundo ustedes habrán de sufrir. Antes de eso. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Eso, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Es decir, es lo que el Señor primero les pide a sus discípulos, es estar unidos a Él. Es lo que el Señor pide al discípulo, estar unido a Él, tener todo su corazón, tener toda su mente, tener toda su vida unida a Cristo, porque en eso, dice el Señor, encontrará paz. La manera de tener en nosotros serenidad, de tener paz, a pesar de todas las situaciones adversas que nos ocurran en la vida, es estar unidos al Señor, para no caer en la desesperación, para no caer en la angustia, para no caer en la desesperanza. Que pase lo que pase, mi corazón, mi mente y mi vida están confiando que el Señor está conmigo, pase lo que pase. Es la manera de encontrar y vivir los momentos con paz, con serenidad. Y luego sigue, repetimos,
se te perdió la cita, que ahí está muy bien hecha la traducción, no siempre las traducciones ayudan. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ahí está también. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Allí dice, sufrirán. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, es muy importante eso, que lo tengamos muy bien claro, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, y la gente piensa en general, el cristiano, etcétera, que es que vamos a rezar y entonces el que reza como que está como libre de todo mal y de todo peligro y de toda enfermedad y de toda... No, eso no es cierto. Yo puedo estar rezando en la iglesia y salgo y me mata un carro. Claro. Entonces, y estaba rezando y me mató un carro. Entonces, que Dios no existe. No, es que no es para eso que yo rezo. La oración es para estar en contacto con el Señor. Eso es lo que hace la oración, establecer un lazo profundo, íntimo, invisible naturalmente, entre mi corazón y el corazón del Señor, entre mi vida y la vida del Señor, entre mi espíritu y el espíritu del Señor. Es establecer una relación y fortalecerla y afianzarla para que yo sienta en mi vida la presencia del Señor, la fuerza del Señor, la luz del Señor, su consuelo, su fortaleza, su esperanza, todos esos dones, todas esas gracias que Él me concede. Pero no es un seguro de vida, en el sentido que lo entiende la gente, que si yo rezo entonces no me da gripa, o que si yo rezo me gano el baloto, o que si yo rezo no voy a tener enemigos, o que si yo rezo me van a subir el sueldo. No, para eso no se hace la oración. Y si hacemos la oración para eso, estamos perdiendo el tiempo y nos podemos frustrar porque eso no es lo que vamos a recibir. Es lo mismo con la misa de sanación. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ese tipo de cosas tienen que ser muy bien entendidas, muy bien explicadas, porque la gente va detrás de una religión milagrera. Y el Señor no está para hacer espectáculos ni shows de televisión. Recordemos en la Escritura, cada vez que Él hacía un signo, trataba de huir, dice por allá, y después de que multiplicó los panes, lo cogieron porque querían hacerlo rey, y Él escapó de la multitud y se fue para otro lado, porque a Él no le interesaba el protagonismo ni el milagrerismo. Que Él pueda hacer cuando se le antoje un signo particular y a determinada persona la sanó, bueno, eso Él lo puede hacer, pero no es lo que hace usualmente. ¿Ya? Los signos milagrosos o especiales son 1 en 1.000.000, por decir. Por ejemplo, cuando nació su hijo de las entrañas de María por obra del Espíritu Santo, es el único. Antes de Él no hubo nadie y después de Él tampoco habrá nadie. Solo Él nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y nadie más en el mundo puede nacer de esa manera sino Jesús. Punto. Es un signo milagroso. Solo eso. No más. No más. ¿Cuántos paralíticos habría en el tiempo de Jesús? Seguro cientos y miles. ¿A cuántos sanó? ¿A 1 o a 2? No más. ¿Cuántos ciegos habría? Muchos. ¿A cuántos sanó? En la Escritura hay 2 o 3 milagros de sanación de ciegos. ¿Cuántos leprosos habría? Muchos, muchísimos leprosos. ¿A cuántos sanó? A unos cuantos. El milagro allá dice de los 10 leprosos que solamente uno se devolvió a decirle gracias. Entonces es importante entender eso, que la cuestión de los signos milagrosos son puntuales, cosas
muy particulares que no era la manera usual de actuar de Jesús. Él no vino a hacer milagros. Él lo que vino fue a anunciar un mensaje que llamamos evangelio, a enseñar al hombre a amar, a perdonar, a servir, a escuchar al otro, a acoger al otro, a formar comunidad con los otros, de perdón, de vida, de solidaridad, a vivir con el corazón puesto en el Señor, a dejarse guiar por la fuerza del Espíritu. A eso fue que Él vino. Esa era su misión. Dentro de esa misión hizo unos signos particulares que ayudaban en su momento, digamos así, a reforzar el mensaje, a darle credibilidad a ciertas situaciones. Pero no es la manera usual del Señor estar haciendo espectáculo. Entonces es muy importante, porque es que no nos podemos meter en esas situaciones de una religión de espectáculo, de una religión show, como a veces nos la vemos que tienen nuestros hermanos a veces de otras confesiones cristianas. Levántate, anda, suelta la muleta, el Señor está aquí, no sé cuántas cosas, y eso despiertan los emocionalismos y los sentimientos de las personas, y de eso no queda nada realmente, porque es que eso no es fe. La fe no es un espectáculo. La fe se vive más entre sombras que entre luces. La fe es más de preguntas que de respuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé cómo que el Espíritu Santo. Sí, pues eso, que el Espíritu está aquí, que Él está aquí, que ya, que te va a sanar, que entró en tu corazón, que levántate de esa silla de ruedas. Que se levanta y la acción del Señor. Acuérdense por allá donde está el profeta Elías, hay un pasaje por allá en la Escritura, ahora lo buscamos tal vez, donde dice Elías que se fue a buscar al Señor y decía, y fue una tormenta terrible con truenos y rayos, y dice él, y ahí no encontré al Señor. Después dice, no, y hubo un vendaval espantoso, como esos que hay ahora seguro por allá en la Florida, que arrasó con todo, dice Elías, y ahí no encontré al Señor. Y luego estuvo por allá en una cueva y dice, y pasó una suave brisa que me llenó de paz y de tranquilidad, y ahí encontré al Señor. La acción del Señor es una acción de serenidad, de paz, de gozo en el Espíritu, que me llena de consuelo, que me llena de esperanza, que me da fortaleza, que me da vida, pero no es una laraca, tipo inauguración de los Olímpicos, que salen fuegos artificiales, y esos son shows de televisión, pero esa no es la acción del Señor, ni podemos esperar que sea así. Entonces, como decía Marta, esas misas de sanación, claro, la misa, por ser Eucaristía, tiene pues toda la fuerza de la oración de la Iglesia que se dirige al Señor para alabarlo, para darle gracias, para pedir su fortaleza, pero lo fundamental de esas sanaciones es la fuerza que me da el Señor en mi vida, para vivir mi vida, con todas las situaciones que esa vida conlleva. No es que todo el mundo entró allá con dolor de cabeza, con esto, con lo otro, con aquí, con allá, y todos van a salir entonces sanos, y el que no salió sano, entonces ya es que el Señor no me oye, el Señor no existe. No, eso no es así. Entonces, los que celebran este tipo de misas, los que llevan ese tipo de pastoral, tendrían que ser muy claros en sus explicaciones con la gente, qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que podemos esperar recibir, para no llevar a la gente a una mala interpretación, a una mala comprensión de las cosas y a veces a un posible engaño y utilización de eso mismo para obtener dinero.
que eso agrava aún más las cosas. Agrava aún más las cosas. Porque la gente va pues donde que va a ser sanada. Que yo llegue en silla de ruedas y voy a salir con la silla de ruedas al hombro. Y no Eso es lo que pasa piensa la nada, gente, o sea, ¿no? hay Vamos una por- frustración. Una frustración en nuestra relación con el Señor, pero no porque Él me esté prometiendo que va a hacer eso por mí, sino porque yo me estoy haciendo unas ilusiones desprendidas de la Escritura que me están llevando a esperar cosas que pues en el momento, digamos así, no me es lícito que espere. Entonces la gente, yo voy a llegar en muletas y salgo con las muletas al hombro. Porque de pronto Cuidado. tenga una fe, de pronto no obre la fe. Sí, es decir, como dice el Señor, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Pero es que, vuelvo a repetir, es que nosotros volvemos la fe una cosa es que la fe es la adhesión al Señor. Es como algo personal, lo La tengo fe es con un, el Señor. claro, es un diálogo, es una comunicación, es una vida allí con el Señor, pero no es para que la fe me resuelva los problemas. Porque entonces yo pido hoy, voy a la misa esta tarde y celebro y digo que me quiero ganar el baloto y entonces resulta que no me lo gané. Entonces yo digo, es que el Señor no me escuchó. Entonces la persona no vuelve a orar, exacto. Viene la frustración de que hablaba Efrén y esa frustración lo va a llevar entre comillas a perder la fe. No es que resulta que no ha tenido fe porque lo que busca es valerse del Señor para satisfacer sus caprichos personales. Y una cosa es la fe y otra cosa es o querer obligar al Señor a que haga lo que a mí me dé la gana. Son dos cosas diferentes. En el tiempo que uno queda, porque uno muchas veces quiere, o sea, tiene necesidad de algo y ora, pero esperando como que no esta semana o la otra semana se me va a solucionar el problema. Correcto. Y entonces, Perfecto. Eso es. Es una cosa, no es algo, ahí podríamos decir, no es fe, sino es simplemente una cuestión de interés. De interés, pero no de fe. Nosotros para llegar a la fe se necesita, acuérdense de lo que dice el Señor, si tuvieran fe como un granito de mostaza, quiere decir que el Señor se da cuenta que lo que nosotros tenemos no es fe, sino puro interés y búsqueda de beneficios personales. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, hay otra cita por ahí bíblica, les dice a las personas, ustedes me siguen porque creen en mí o porque les di de comer. El Señor es muy claro, el Señor no está con medias tintas con nosotros, ni es una palabra del Señor por allí llena de mermelada en una galleta. El Señor es supremamente duro y fuerte con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces sacamos las cosas de contexto y espiritualizamos con el Señor por allá, como una mermelada, una miel que se desparrama, ¿no? El Señor dice, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Porque creen en mí o porque les di de comer? Mire cómo es de fuerte el Señor, les echa en cara la cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, a ver, yo estoy orando con el Señor como un acto realmente de fe, sé que Él está ahí, que me ama, que me escucha, que me quiere, que me dará lo que Él sabe que yo necesito, lo que me sirve, o es una relación interesada. La fe hay que purificarla. La fe hay que purificarla. La fe es una cuestión de, no podemos tener una fe infantil, sino una fe purificada, limpia. Y hay que irla limpiando por el camino. Todo esto cuando la iglesia ofrece cursos, grupos bíblicos, grupos de oración, enseñanzas, talleres de espiritualidad, cursos de teología para laicos, todo eso es muy importante porque nos ayuda a tener un más profundo conocimiento de la Escritura, un mayor conocimiento del catecismo, de las verdades de la fe, y entonces la voy a vivir con mayor madurez, porque podemos caer en errores que han ido pasándose, digamos, históricamente,
y errores que nos pueden llevar a eso que decíamos, frustración. No, pues en esta semana se me resuelve el problema porque, a ver, una misa, un rosario, media hora de 3 Ave María, con todo eso que dicen, nosotros empezamos a hacer cuentas. No, fui a misa el domingo, recé el rosario el lunes, 3 Padres Nuestros a San Antonio el martes, entonces compré una boleta para una obra de beneficencia que estaban vendiendo por allá para un hogar de niños pobres, le di una moneda a un anciano en el semáforo. Con todas esas obras buenas el Señor ya me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces nosotros empezamos a hacer la lista de lo que hacemos y la lista de lo que esperamos. Entonces, ¿a cuántos Padres Nuestros corresponderá un baloto? Depende de la millonada que rica. ¿Cuántos Padres Nuestros va a tener que rezar usted? Se le pelarán las rodillas y no se lo va a ganar. La voluntad de Dios y los caminos del Señor son diferentes. Muy diferentes a los nuestros. Y muy diferentes. Contaba aquí una señora así oró para ganarse el baloto, entonces que en el sueño Dios le respondió: si te gana el baloto te alejarás de mí. Y entonces sí puede suceder, porque si se gana el baloto, ¿usted qué hace con esa plata? Pues hacer, desparramar lo que quiere y se va a alejar del Señor, nunca va a buscar a Dios, y eso puede suceder. Entonces, claro, Dios conoce si le puede dar o no. Claro, también. La cuestión es, puede que rece y al otro día se lo gane, porque hay una coincidencia, ¿no? Pero el Señor no está para estar bajando allá a tirarme billetes en un costal. Por lo menos a mí no me lo daría. No, para nada me daría el valor. No. Mira, es que uno puede pensar, si el Señor, ¿cómo vino Jesús a la tierra? Pobre. Y nosotros le pedimos al Señor que nos dé un costalado de plata. Estamos yendo en contra de la acción del Señor. Los apóstoles, que eran trabajadores, ¿cómo se ganaban la vida? Trabajando y duro. Es que siempre queremos todo lo material, la cantidad. La gente valora la fe, el Señor, o que el Señor me escucha, si me da las cosas materiales que yo necesito. Claro, yo creo que es complicado. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Claro, Él ni siquiera tiene tiempo ni espacio. Nosotros vivimos la 1, las 2, las 3, una semana, el cronograma, diciembre, enero, 2014, 2015. Nosotros vivimos metidos en una estructura de tiempo y espacio. El Señor no tiene tiempo ni espacio, está fuera de esas estructuras. Está fuera de las estructuras de tiempo y espacio. Miren lo que dice el profeta Isaías, también lo hemos escuchado muchas veces. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los míos. Lo que necesitamos es tratar de que coincidan, y somos nosotros los que tenemos que tratar de hacer coincidir nuestro camino con el del Señor, no pedirle a Él que haga coincidir su camino con el mío, porque eso nunca va a suceder, nunca. ¿Por qué lo puede uno decir con toda seguridad y autoridad? Porque no coincidió el camino de Jesús con el del Padre. Así parezca una herejía lo que estoy diciendo. Él que le pidió en el huerto: Padre, si es posible que no tenga que beber este cáliz. ¿Cuál era el camino de Jesús? No beber el cáliz. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces hizo coincidir su camino ahí sí con el del Padre. El Padre ya tenía su designio. No era el Padre el que tenía que hacer el designio del Hijo. Fue el Hijo el que tuvo que hacer el designio del Padre. Entonces por eso decimos, si nos esforzamos por que el Señor haga lo que yo quiera, perderé mi tiempo y siempre me frustraré.
Porque en el Padre Nuestro nosotros pedimos: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, si le pedimos eso en el Padre Nuestro, después no podemos irle a pedir todo lo contrario, que haga nuestra voluntad en la tierra como en el cielo. El asunto es tratar de comprender cuál es la voluntad del Señor sobre mi vida. Y esa es la parte difícil. Y la otra es más difícil, aceptarla. El trabajo nuestro es: ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Primero, saberlo. Y segundo, aceptarlo, acogerlo y vivirlo. Porque me guste o no, lo voy a tener que hacer. Entonces, ¿lo hago a las buenas o lo hago a las malas? Entonces es mejor hacerlo a las buenas. Entonces, nos salimos del tema como siempre, pero bueno, las preguntas y las inquietudes, pues hay que aclararlas, y de eso se trata, porque hace parte de la misma formación, porque todo lo que decimos pues tratamos de tomarlo de la Escritura para que no sean cosas sacadas allá del sombrero, sino que realmente ¿qué? Sean fundamentadas en lo que el Señor ha dicho. Nos quedamos sin llegar a la cristificación por arriba otra vez, pero vamos a decirlo rápidamente antes de irnos, y les mando los textos con Rocío para que de todas maneras lo lean, para ir avanzando en ese aspecto. Cristificar por arriba significa poner a Cristo en el lugar del tú. En la anterior, ¿dónde lo pusimos? En el yo, es decir, en el que habla. Ahora, cristificar por arriba significa poner a Jesucristo en el lugar del tú, es decir, a quien le hablamos. Entonces, el yo seremos nosotros y el tú será Cristo, Jesús. Correcto. ¿Sí ve que entendieron? Facilito. Muy bien. Cristo Jesús entendido como Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la primera, cuando los salmos fueron escritos, se le dirigían a Dios. Dios como Padre, como Creador, como Dios. La esencia de nuestra fe cristiana es creer que ese hombre, Jesús, era un hombre, ¿no? Lo circuncidaron, era un hombre normal. Que a los 8 días, dice el Evangelio, lo llevaron al templo para que lo circuncidaran. Era un hombre, una persona real, con carne y huesos, porque lo circuncidaron. Y lo clavaron en una cruz, entonces tenía donde le entraran los clavos, tenía carne y hueso. Y sintió sed porque a la samaritana le pidió de beber. Y iba a las casas de sus amigos a comer. Y estuvo en la fiesta donde había vino. O sea, era una persona normal. Tenía que dormir. Tenía miedo cuando lo iban a matar, sintió miedo. Dice que hasta sudó sangre, cómo sería el terror que tenía. Sintió rabia. Cuando agarró a los mayores del templo, a todo el mundo a pata y a látigo y fuera. Y les decía a los otros: fariseos, hipócritas, raza de víboras. Entonces, sentía rabia, sentía tristeza, lloró. Entonces sentía tristeza, sentía alegría, sentía rabia, sentía hambre, sentía sed, tenía que comer, tenía que dormir. Bueno, un hombre. El asunto esencial de nuestra fe cristiana es creer que ese que era un hombre como nosotros, a él lo adoramos porque lo reconocemos como Dios. Eso es lo que no han podido entender los judíos. Aceptar que ese hombre es Dios. ¿Cómo es posible que Dios
se haya manifestado en la debilidad de un humano. Eso es en lo que nosotros los cristianos creemos, que en esa condición de carne y hueso, como nosotros, se manifestó Dios, porque ese hombre es Dios. Entonces nosotros adoramos a Cristo, Dios y hombre verdadero. Eso es supremamente importante porque eso es lo nuclear del cristianismo. Nosotros adoramos a Dios que se hace presente en un hombre de carne y hueso, y ante Él nos postramos y creemos que Él es Dios, hombre como nosotros y Dios como el Padre. Vea que es un misterio que si no es por la fe, pues es muy difícil de aceptar, que en un humano como nosotros, en una persona de carne y hueso como nosotros, esté presente Dios. Entonces, en el tú del Salmo cristificado por arriba, ponemos a Cristo en el lugar de Dios y le dirigimos como a Dios, que es nuestras peticiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, es que hay muchos salmos, pero los que no son antes de ellos porque si no la sopa se enfría. El 73 dice la verdad. A ver, por ejemplo, el 73 lo encontramos por aquí. Qué bueno, Dios de Israel para los limpios de corazón, puede ser ese. Aquí me dice, oh Dios, ten compasión de mí. A ver, 51, ¿cuál será? Por ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Puede ser, sí, lo podemos utilizar. Ese que habla, ¿quién sería? Yo. ¿De qué estoy diciendo? Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Soy yo el que hablo y se lo estoy diciendo a Jesucristo. Estoy reconociendo delante de Él mi condición de pecador, con la seguridad de que Él tiene la posibilidad de perdonarme, de limpiarme. Cuando yo voy al sacramento de la confesión, es Jesús el que me perdona, no es el sacerdote. Es Jesús el que me da el perdón. Se necesita un medio allí físico, que es la persona del sacerdote, pero no es el sacerdote el que tiene la capacidad de perdonar los pecados. El que tiene la capacidad de perdonar los pecados es Jesús. Lo hace por medio de Él. Necesito una persona física que me lo asegure con la oración que Él hace sobre mí, que el Señor me está perdonando. Es la intervención, la intercesión, el intermediario. Cuando nosotros tenemos un problema, vamos al juez. Yo no puedo resolver mi problema, tiene que ser el juez, de acuerdo a la ley colombiana, el que dicta sentencia. Entonces, lo mismo aquí. No es el Padre el que perdona el pecado, es el Señor Jesús. Entonces, aquí el Salmo está el yo, es la persona pecadora, y el tú es Jesucristo, a quien le estoy pidiendo, me reconozco pecador y le pido que me perdone. Muy bien, por hoy no más porque se les enfría la sopa y a mí también. Muchas gracias, entonces nos vemos el próximo jueves 31. Traen dulcecitos, disfraces, no mentira. Vamos a hacer la clase normal. Y le llevan los dulces para la convivencia en Villa Asís. Muy bien, y allá entonces celebramos. Muchas gracias, muy amables. La tarea, pues sigan en lo mismo, buscando la parte de los salmos, la cristificación por arriba y por abajo, y el próximo jueves terminamos con eso. Muchas gracias. Que estén muy bien.